volvemos a ponernos en movimiento. Cuando esta emisión de En Perspectiva cambia de escenario, dejamos la Plaza Independencia, nuestro estudio, bueno, y la conexión con los tertulianos, cada uno en sus casas, pero dejamos la conducción a cargo de Romina, con Gabriela y con Agustín, y volvemos volvemos al departamento de Cerro Largo, donde estamos desde el viernes, pero con nuestro trabajo al aire desde el día de ayer, lunes. Acá estamos conociendo de cerca cómo es el trabajo que se desarrolla en esta operación Frontera Segura, esta que se puso en marcha en el mes de marzo a partir de una ley que todos los partidos políticos habían votado en el año 2018, pero que tenía pendiente su reglamentación e instrumentación. Recordemos de qué se trata. Básicamente es un tipo de servicio en el cual efectivos militares realizan tareas de patrullaje, vigilancia, disuasión y represión del delito en una franja de territorio a 20 kilómetros de las líneas divisorias. Vinimos a ver, después de meses de informar al respecto y de tener discusiones incluso sobre lo que implicaban estas nuevas responsabilidades para las Fuerzas Armadas, vinimos a ver cómo se desarrollan, teniendo en cuenta además de que el plan original, justo cuando se estaba iniciando esta etapa, incorporó un nuevo tipo de controles, el control vinculado con la emergencia sanitaria, particularmente delicado acá, justamente en la zona de la frontera y la zona de la frontera con Brasil en especial. Bueno, estuvimos hace un rato donde tiene su base el despliegue en el departamento de Cerro Largo y en la zona de Noblía, Isidoro Noblía, el pueblo que está ubicado sobre la ruta 8, a 12 kilómetros de la frontera con Brasil, a 12 kilómetros de Aceguá. Allí estuvimos conversando justamente con algunos de los oficiales responsables. Ahí tuvimos un panorama. Ahí ustedes se enteraron por la palabra de ellos y si están siguiendo nuestra emisión en video, también con fotografías, con grabaciones que hicimos durante la recorrida previa, se enteraron de cómo viene esta etapa, de qué resultados ha tenido, de cuál es la forma en la que los soldados se han ido adaptando a esta nueva tarea, a esta nueva orden que les ha llegado a partir del poder político. Bueno, ustedes vieron que hablamos de puestos fijos y puestos móviles. ¿Cómo funciona un móvil? ¿Cómo funciona este tipo de controles cuando vamos a uno de los lugares donde se instala uno de esos puestos móviles? Eso es lo que les propongo que conozcamos a partir de este momento. Bueno, y para eso justamente hemos venido a uno de esos lugares, hemos venido a uno de estos puestos móviles. Y nos hemos acondicionado, claro, en condiciones distintas a las que teníamos en el lugar anterior. Allá estábamos al lado de una carpa del ejército y estábamos en un monte de eucaliptos, estábamos a la sombra. Acá, en este camino en el que nos hemos instalado, mucha sombra no hay. Mucha sombra no hay, así que estamos dependiendo de las nubes, que por suerte hay unas cuantas, hoy son bienvenidas las nubes, van, vienen, y dependemos de este camión. El camión del ejército nos ayuda algo a resguardarnos del sol que está fuerte, porque en el momento estamos con 20 grados de temperatura, y eso se nota, se siente, cuando las nubes desaparecen, cuando se corren, se siente. Bueno, acá estamos con los interlocutores que teníamos más temprano y que ya les presentamos. Está el general Luis González, comandante de la División de Ejército 4 con asiento en Minas, que es la que abarca toda esta región, incluyendo a Cerro Largo. Estamos con el coronel Fernando Cabeza, comandante de la Brigada de Caballería número 2, con asiento en Melo, y la teniente coronel Lorena Cardoso, jefe del Regimiento Patria de Caballería Blindado número 8, también en Melo. Más temprano ustedes nos explicaban cómo se distribuyen los puestos móviles. Vamos a recordar brevemente eso. Primero, eso que ya hablamos antes. Sí, mediante patrullas. Nosotros realizamos una patrulla con determinado itinerario donde se marcan puntos de control
los cuales serán ocupados en determinados horarios que son regulados, en este caso por mí, jefe de regimiento, en determinados lugares de nuestra área de operaciones dentro de la franja de los 20 kilómetros que nos corresponde operar. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos tienen ustedes detectados para ir moviendo estos móviles? Nosotros tenemos 23 puntos para movernos y podemos eventualmente generar alguno más acorde al reconocimiento que hacemos habitualmente en las patrullas. Este está ubicado en un camino, ¿cómo llamarlo esto? ¿Camino, calle? Este es Camino de la Mina. Ahora vamos a contar a propósito. Como lo tenemos en las cartas topográficas. Está cerca del pueblo, ¿no? Está cerca, sí, está cerca de Noblía. Y también está cerca, relativamente cerca de el límite internacional con la República Federativa de Brasil. Sí, sí, el Mojón está unos pasos más allá. A unos 600 metros de acá aproximadamente. 600 metros de este camión. Bueno, este es un ejemplo, pero también hay puestos móviles colocados en medio del campo. ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy por el tema de la cercanía con Noblía y particularmente para estar acorde al programa lo pusimos acá para el traslado de todo el equipo, pero hay lugares que son bastante más alejados y en muchas oportunidades tenemos que concurrir a pie o también hacer patrullas a caballo para poder llegar a esos lugares donde el vehículo no puede llegar. Bien, entonces ustedes eligen esos lugares y se supone que, no sé, quienes pueden tener interés en burlar estos controles no se enteran. ¿Cómo es eso? No, obviamente, como mencionaba hoy más temprano el comandante de brigada, son aleatorios, tanto los itinerarios como los horarios a ser desplazados, entonces constantemente los estamos cambiando, entonces no hay forma de determinar de antemano en qué lugar nos vamos a emplazar nosotros para operar. ¿Y cuántos días? ¿Cuántos días se quedan en cada lugar entonces? Y no tenemos tampoco nada fijo de cuántos días ni cuántas horas. No hay. No hay determinado. Supongo que todo eso forma parte del manejo justamente. Nosotros como unidad básica recibimos la orden el día anterior. Yo recibo la orden como jefe de regimiento, del comandante de brigada, de una línea de acción a adoptar al día siguiente. En base a esa línea de acción, armo mi orden de operaciones para dársela al oficial que está en el terreno, y el itinerario es acorde a lo que considero en ese momento y los lugares que consideramos que tenemos que ir, siendo aleatorios, como vuelvo a repetir, tanto el itinerario como las horas y los puntos de control a establecer. Sí, capaz que, Carlos, si movés ahí la cámara, se ve que en este momento está llegando un auto, está viniendo un auto que tiene chapa brasileña, ¿no? Matrícula brasileña. Sí, es muy común en esta región que los vehículos, que circulen vehículos con matrícula brasileña por la cercanía de la localidad, ¿no? A continuación se instala venía otro, uruguayo. Sí, es uruguayo ese. Matrícula uruguaya. Lo que realiza ahí nuestro personal es un registro del vehículo, la documentación de las personas que vienen en el vehículo. Si ingresan de Brasil, que en esta zona generalmente ingresan de Brasil, o si no, la gente que está en la localidad, se les solicita, si ingresan de Brasil, la documentación de migraciones para poder ingresar al país. Así como también la documentación del vehículo, se le registra la matrícula. En este momento estamos operando con personal de aduana, el cual hace el registro de la carga que lleva cada uno de los vehículos. Bien, ahora veremos cómo terminan entonces estos controles. Nos enteraremos si había algún incidente ahí o simplemente los vehículos continúan. Pero mientras tanto, mientras pasa eso, sí, quizás hasta en la imagen se veía hace un rato el funcionario de aduanas a cargo, ¿no? Es el chaleco azul. Sí, en este momento hay dos funcionarios de aduana. Perdón, son dos, sí, me estaban tapando el otro. Son dos funcionarios de aduana a cargo de estos controles. Veamos cómo es la integración del equipo, tanto en lo humano como en lo material. Veo que hay dos jeeps, ¿son dos? Sí, dos jeeps, Land Rover. Camión. El camión que trae el personal y trae todo el equipo que ustedes ven emplazado, como son las barreras y la cartelería, para que las personas que se aproximan sepan que deben de tener su vehículo, que es un control militar. En la noche tenemos generadores y tenemos luces también para que la gente desde lejos pueda identificar que hay un control de rutas. Así, subrayo esto, ¿no? Efectivamente, el control es 24 horas.
una vez que se instala un puesto móvil de estos, el control se desarrolla a lo largo de las 24 horas del día, cosa que hasta ahora en los lugares donde se hace control con funcionarios de aduana, por ejemplo, no siempre pasaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Ellos lo han manifestado en varias oportunidades de que cuando estamos nosotros, para ellos es más fácil realizar su tarea. ¿Y qué pasa justamente si no está el funcionario de aduanas? ¿Qué pasa en un horario en el que no hay funcionario de aduanas? ¿Cómo actúan los soldados en ese caso? Actuamos de la misma manera que estamos actuando actualmente con el registro, y además de realizar nuestra tarea, la que estamos haciendo ahora con aduana, también podemos registrar el vehículo. O sea, ustedes registran qué pasa en la valija del auto. Exactamente, tanto en la valija como en la parte interior del vehículo podemos también registrar. Inclusive en este momento tenemos una perra que está a cargo que detecta drogas. Entonces también la podemos utilizar en algún eventual caso para poder también registrar la existencia de estupefacientes en algún vehículo. Allá está la perra. Después, en todo caso, ponemos una foto en la web. Allá está la perra. ¿Qué raza es esa perra? Es una perra con chaleco, además, un chaleco negro. Es una pastor belga, malinois, con características específicas para esa tarea. Y algo para agregar a lo que decía la teniente coronel Cardoso, es que obviamente aquí también en estos lugares, sobre todo en los caminos vecinales, ya tenemos claro, hay personas que viven, entonces uno tampoco puede entorpecer la normal vida del vecino. Por tanto, eso a través del tiempo se va conociendo y no se hace un registro. Los registros son en caso de presunto flagrante delito, en el caso nuestro. La aduana tiene la potestad específica de controlarlo, por tanto nosotros eso calibramos la tarea, inclusive acorde hasta el porte del vehículo, que es lo que buscamos o que nos permite nuestra tarea. Pero yo preguntaba recién, en un caso en el que ustedes detienen un vehículo en la noche, supongamos a las 3 de la mañana, y no hay funcionario de aduana, ¿cómo ejercen la parte del control aduanero? Voy a responderle con un caso práctico de hace una semana. En este mismo puesto, venía una serie de vehículos mayores, de vehículos livianos, vamos a decir, camionetas y camioncitos. El oficial a cargo, el procedimiento, se solicita la documentación y ahí era ya la noche. Se detecta una carga, vamos a decir, mayor a lo que puede ser lo que autoriza la aduana de algo personal, ¿no? Varios kilos de determinada mercadería, material de construcción. Y en ese momento se realiza el procedimiento de acuerdo a nuestras reglas generales de actuación. Primero que nada, se le informa a la persona que vamos a comunicarnos con la aduana y con la fiscalía, que son los canales normales. En este caso, la teniente coronel Cardoso le puede decir a partir de ahí cuáles son los procedimientos, o sea, qué le dijo la aduana y nosotros vamos actuando en consecuencia. Y ellos pueden venir. A ver qué. Si ellos pueden venir, vienen hasta aquí, y como era en la noche, no tenían funcionario específico, cercano o vehículo, nos pidieron. En ese momento que el oficial está emplazando el puesto en este lugar, se aproximan los vehículos, se los detiene, se los registra y nos comunicamos inmediatamente con el personal de aduanas para informarle la situación, qué tipo de vehículos y para informarle qué tipo de mercadería llevaba cada uno de los vehículos. En este caso, aduana no tenía personal en ese momento, en ese preciso momento para venir hasta el lugar donde nos encontramos nosotros y disponen que los escoltemos hacia el resguardo donde estuvimos en el día de ayer, que ahí sí hay un personal las 24 horas del día. Los conducimos nosotros al resguardo en ese momento y cuando llegamos al resguardo entregamos las personas que conducen los vehículos y con los vehículos con las mercaderías al personal de aduana, donde pasan a registrar ellos las actas, a labrar las actas de todo lo que posee cada uno de los vehículos y las irregularidades en las cuales incurre cada uno de ellos. Volviendo al ejemplo concreto que ustedes estaban manejando recién, ¿cuál fue el saldo? ¿Cuál fue el resultado entonces de las actuaciones de aduana después? Las actuaciones que fue confiscada la mercadería y los vehículos que llevaban estos individuos y pasan posteriormente a ser procesados. Ahí está, tenemos un buen ejemplo de cómo trabajan. ¿Eso fue a qué hora de la noche entonces? Aproximadamente a las 21 horas. 21 horas.
¿Y cómo, en dos palabras, cómo fue la reacción de quienes conducían, quienes se movilizaban en ese vehículo? ¿Cómo fue la reacción ante el control que ustedes realizaron, ante la presencia del ejército concretamente? Habitualmente, desde que comenzamos hasta el día de hoy, en estas 33 semanas que llevamos operando, no hemos tenido ningún incidente de agresión ni de desacato por parte de los ciudadanos que conducen los vehículos. En esta oportunidad, que fueron varios vehículos y fue una carga grande, tampoco hemos tenido inconveniente. Automáticamente ellos toman conocimiento de la situación, saben que se les informa que informamos a aduana y que tenemos que conducirlos hasta el refugio de aduana y acceden sin ningún inconveniente. Ustedes tienen un entrenamiento especial para esa parte de la tarea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, ¿cómo decirlo? La evaluación de hasta dónde van a llegar en la aplicación de la fuerza, de la violencia, si es necesario. Ese es de los aspectos más delicados de esta gestión, supongo. Dentro del procedimiento permanente de operaciones, esas reglas generales de actuación, están establecidos claramente los distintos, lo que nosotros llamamos escalada de violencia. O sea, en la medida de que el puesto de control reciba una agresión, existen distintos niveles para actuar y obviamente que defenderse. Estamos hablando obviamente que se trata de evitar en todo momento la violencia, salvo que de la otra parte la manifiesten. Pero también tengo la impresión de que ustedes han tenido algún tipo de entrenamiento en, ¿cómo llamarlo? Comunicación, ¿no? Los he visto actuar allí, por ejemplo, en el resguardo de aduana sobre la ruta 8, ahí en Oblía. Hay un trato muy, muy correcto, muy, ¿cómo decirlo? Muy coloquial y amistoso con la persona a la que se está, en principio, incomodando, ¿no? Sí, por supuesto, es el trato que se merecen nuestros conciudadanos, ni más ni menos. Lo que se trata de hacerles saber cuál es la tarea que estamos cumpliendo de la mejor forma posible, independientemente de que ese trato coloquial, como bien lo define usted, no quita que el procedimiento se vaya a realizar de la misma forma, pero de la forma estricta. No sé, lo relato porque puede existir la impresión de que la forma de relacionarse es más, no sé, autoritaria, una cosa por el estilo. No, para nada. Lo que vi es algo que transcurre de una manera muy fluida, ¿no? Para nada. Por supuesto, me imagino que todo depende de cómo se ven las cosas, pero el arranque es muy educado, entre comillas, ¿no? Sí, por supuesto. Se trata de que sea de esa forma. La instrucción de nuestro personal, de todo, tanto de personal superior como subalterno, nosotros decimos que es acumulativo, o sea, podemos desempeñar este tipo de tareas para las cuales inicialmente de repente no estábamos entrenados, porque hay un cúmulo de instrucción durante todo el año, de toda la fuerza, para el cumplimiento de distintas operaciones, que nos permite ante un hecho que podríamos llamar inusual de esta operación, tener la flexibilidad suficiente como para poder, contando con ese personal entrenado, es mucho más fácil dirigirlo hacia determinada operación que si no lo tuviéramos, ¿no? Y la parte de esa que usted habla de la educación es algo propia de las tropas que se viene haciendo hincapié no solo para esta operación, sino en todo momento. Entre lo que pueden estar viendo en la emisión en video algunos de nuestros oyentes y lo que escuchan simplemente en radio, me imagino que se dan cuenta que termina habiendo un movimiento relativamente intenso acá, ¿no? Estamos en este camino y sin embargo pasa un vehículo atrás del otro. Recién acaba de pasar por el control otro auto uruguayo, en este momento es también uruguayo, una camioneta, ¿no? Una camioneta pick-up blanca, otra camioneta con matrícula de nuestro país. Pero vimos pasar ya en este rato nomás dos que eran brasileños, ¿no? Y a propósito de eso, pregunta un oyente, estaba mirando los mensajes que llegan, los vehículos que entran desde Brasil, ¿no tienen que mostrar un PCR negativo en el control de frontera? Es la consulta que hace concretamente Beatriz. No está orientado al vehículo, porque puede tratarse de un vehículo brasileño, pero sin embargo los tripulantes seguramente son todos uruguayos. Ajá. De todos modos, si ingresara de Brasil adentro, llamémosle Valle o algo así, es correcto lo que dice la señora, digo, porque tienen que presentar un hisopado que tenga 72 horas de validez, o sea, no puede ser anterior a ese momento, y de esa forma sí se lo deja. A ver, pasemos el micrófono al comandante, si no, no lo escuchamos.
No, que en este caso también tuvimos un caso, hemos tenido varios, pero desde que se implementó esa parte del decreto, con esta situación, o sea, hace también menos de una semana, un ciudadano brasileño, uruguayo, que venía desde el interior del Brasil, no tenía la certificación que pide migración y tuvo que volver. Y de paso, para cerrar este bloque de la conversación, la pregunta a propósito de ustedes mismos. Ustedes están jugando un papel importante acá desde el punto de vista sanitario. Ustedes están frenando de algún modo la posibilidad de que el contagio venga de Brasil. Sabemos que la situación de Brasil es más grave que la de Uruguay en general en cuanto a la pandemia, y en esta zona, Cerro Largo, Rivera, por lo que son las poblaciones vecinas brasileñas, los números son preocupantes. O sea que ustedes están jugando de retén allí, están jugando de filtro, y de algún modo estamos todos pendientes de lo que ustedes hagan. ¿Cómo les va a ustedes, teniendo en cuenta que están, entre comillas, tratando con una población de riesgo? Bien, dentro de los análisis de riesgo propios que se realizan para las diferentes actividades, en este caso son los riesgos que nosotros le llamamos administrativos. Y particularmente desde que casi inmediatamente se fuera al mismo tiempo el control de la frontera con la pandemia y los decretos que han implementado el gobierno para el control, la primera medida, y dentro de ese aprendizaje, es primero nos tenemos que cuidar nosotros para poder seguir desempeñando esa tarea, y cuidándonos nosotros también cuidamos a los demás. Cambios que hoy justo le comentaba a uno de los jefes, en un comienzo pedíamos el papel o la documentación en la mano nuestra. Hoy día, por prevención, les pedimos a las personas que nos muestren su documentación. Tratamos de evitar el contacto físico por más que el mecanismo de contagio sea más particularmente las partículas del aire. Obviamente que también eso incluye que usemos tapabocas y la distancia de 2 metros entre el conductor. Tratamos de mantener, como ustedes lo ven, 1 metro con el que le está haciendo las preguntas o lleva el registro de la planilla. Y a su vez que contamos y nos ha provisto el sistema logístico del Ejército, la sanidad del Ejército, el alcohol en gel para seguir manteniendo la higiene aquí, sobre todo en estos puestos de campaña donde es difícil acceder al agua potable. ¿Y entre ustedes, entre los soldados, no ha habido contagios? Gracias a Dios, no hemos tenido en ningún caso dentro de la fuerza. En operaciones de frontera, los casos que ha habido han sido puntualmente un caso que hubo al principio del año en la sanidad y otro en Rivera, fuera de un puesto de cárcel, pero en la operación de frontera, ni en el ámbito, en otras actividades hemos tenido COVID positivo, por suerte. Bueno, hacemos una pausa y enseguida venimos con la segunda parte de esta intervención desde acá, desde el puesto móvil ubicado en el Paso de la Mina. Capaz que vale la pena explicar un poco qué es este paso, porque es muy singular, y qué es lo que puede ocurrir en este sitio, en el que ustedes están hoy, pero no sé si van a estar mañana, pero aprovechando que están acá, revelemos, entre comillas, describamos una realidad que puede ser que muchos de nuestros oyentes no conozcan.